Capítulo 21. La reina violenta y su escudero Oberou, Valle. Valkyrie se arqueó ligeramente hacia atrás, quitándose algo de la rigidez que se había instalado. Emitió un sonido entre un suspiro y un gruñido. Estaba aburrida más allá de lo comprensible. La consecuencia natural del aburrimiento para cualquier organismo inteligente es buscar una manera de disiparlo. Para los demonios, esto significaba abrazar sus instintos naturales. En otras palabras, buscar presas, matarlas y afirmar el dominio sobre un territorio. Una vez que no quedara nadie en ese territorio para desafiar su poder, el aburrimiento volvería y el ciclo se repetiría. Como demonio con nombre, Valkyrie había sido la líder de su especie. No fue ella quien recibió el nombre de ellos, sino al revés. Hace 10.000 años, en una tribu de guerreras exclusivamente femeninas, había nacido un individuo con una fuerza y destreza en el combate excepcionales. Aunque ninguno de los otros miembros de la tribu había poseído jamás la voluntad o el poder para obtener nombres por sí mismos, estaba claro que este individuo no era como ellos. Derrotando rápidamente a sus compañeros, se aventuró en el vasto desierto del mundo demonio, en busca de oponentes más fuertes. Pronto se corrió la voz de una feroz guerrera de 4 brazos, que empuñaba una espada enorme que cortaba metal y carne por igual con una facilidad absurda. Liderando al resto de su tribu, se puso en pie de guerra, conquistando tierra tras tierra. Con cada enemigo que derribaba, cada gota de sangre que bebía su espada, su infamia crecía. Sin embargo, no conocía la paz. El anhelo en su alma permanecía, por algo que ni siquiera conocía. Finalmente, su camino la llevó al infierno helado, Cocytus. Mientras pasaban por el lago de hielo, la muerte fría reclamó a sus seguidores uno por uno. En las montañas más allá de Cocytus, se encontró con el dios tuerto que gobernaba esa tierra. Y por primera vez en su existencia, supo que estaba en desventaja. Aunque se parecía a un anciano, cada centímetro del antiguo dios irradiaba un poder que superaba todo lo que ella había imaginado posible, suficiente para rivalizar incluso con un rey demonio. Aunque sus instintos la habían instado a dar la espalda y correr, se había negado y se mantuvo firme. Luchó con valentía, su Zueyander atravesó a muchos lobos y sacudió las mismas montañas. Sin embargo, contra el dios tuerto, no podía obtener ninguna victoria. Cuando ella lanzaba, él nunca se interponía en el camino de su espada, como si supiera cada movimiento que ella haría. Cuando él la atacaba, su lanza nunca fallaba, perforando carne y hueso por igual con una precisión infalible y aterradora. Finalmente, incluso su regeneración demoníaca llegó a su límite, y fue llevada al borde de la muerte de la forma más insoportable posible. 1.000.000 de puñaladas. Mátame ahora y acaba con esto. Nunca me doblegaré. Para su sorpresa, el anciano se había negado a acabar con ella. El momento de tu muerte aún no ha llegado. Vivirás, y muchos campos de batalla conocerán tu terror. Reina loca de la guerra, yo te llamo Valkyria. El círculo de matanza y muerte no terminará para ti, no hasta que hayas encontrado tu propósito. El verdadero poder de un demonio residía en su nombre. La mayoría nunca conseguía uno y, por lo tanto, siempre serían bestias sin mente, incluso si tenían inteligencia. Pero a ella le habían dado uno. Con el tiempo, ese nombre llegó a ser compartido por todos los que la seguían. Todo eso había sucedido hace mucho tiempo. Incontables generaciones de humanos y demonios habían vivido y muerto en ese tiempo. Valkyrie frunció el ceño. Pensar en el pasado era algo que no le gustaba. Indicaba una mente ociosa, impropia de un guerrero. Una vez más, gruñó. Toda esta situación era impropia de un guerrero. Apenas unos días atrás, había participado en una batalla gloriosa y había destruido hordas de esos cretinos sin alma y sin vida. Su alma anhelaba más. Bañarse en la sangre de los enemigos, cortar y ser cortada por oponentes nobles y dignos. En cambio, estaba allí, sentada en una roca en medio de un pueblo. ¿En qué exactamente me equivoqué en la vida? La batalla con los Grimm había tenido lugar unos días atrás. Ella y sus colegas del Consejo de los 5 habían destruido a las criaturas. Sin embargo, después de que terminaron, Nevan había insistido en que se quedaran y ayudaran con el trabajo de reconstrucción. No hace falta decir que Valkyrie no estaba muy emocionada con eso. ¿Ayudar a los gusanos humanos a reconstruir su pequeño nido? ¡Qué absurdo! Absurdo o no, será mejor que lo hagas. Valkyrie toleró muchos de los insultos indirectos y no tan indirectos de Nevan por el bien de su causa mayor, pero había límites incluso para su paciencia. Antes de que la súcubo pudiera reaccionar, un puño con un guante dorado salió disparado y la agarró por la garganta con un agarre de hierro.
Los ojos de las 4 valquirias se entrecerraron, aunque brillaron de un rojo siniestro. ¿Olvidas con quién estás hablando, súcubo? No soy uno de tus esclavos. Nevan, siempre de lengua afilada, de alguna manera logró soltar un insulto incluso cuando su tráquea estaba a punto de ser aplastada. Podrías contar con 1 o 2 hombres. Quizá te ayuden a relajarte un poco. Los dedos de Valkyrie se apretaron aún más. La voz de Nevan era apenas un susurro, pero de alguna manera logró pronunciar las siguientes palabras. Si me matas, Dante vendrá por ti. Valkyrie se detuvo un momento. Odín había sido un enemigo invencible. Años después, había conocido a otros 2 a los que no habría podido derrotar. El legendario caballero oscuro, Esparda, cuyas habilidades con la espada superaban incluso a las suyas. Y el príncipe de las tinieblas, Mundus. Pero entonces, había sentido el poder de Dante y lo supo con certeza. Él era más fuerte que los 3. Pero, por otra parte, una muerte gloriosa en batalla, contra un oponente más fuerte. ¿Qué mejor cosa podría haber? Tal vez debería acabar con la vida de Nevan, solo para que Dante la enfrentara. Los músculos de su brazo se tensaron, al mismo tiempo que su corazón se aceleraba de emoción. Nevan sintió el cambio en su energía y abrió mucho los ojos. Había estado reuniendo su propio poder durante un tiempo. Si atacaba con todo a la vez, podría ser suficiente para obligar a Valkyrie a soltarla. Después de eso, tendría que correr. Era una súcubo, su verdadero poder estaba en otra parte. Por otro lado, Valkyrie había nacido para la batalla. El combate directo con ella era un suicidio. Justo cuando estaba a punto de lanzar un rayo, los dedos que le apretaban la garganta se soltaron. Inmediatamente, Nevan retrocedió, tosiendo mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Por qué me perdonas?, preguntó. En verdad, Valkyrie no estaba completamente segura de por qué lo había hecho. Había vivido durante eones, luchando más batallas de las que podía recordar. Sin embargo, en todo ese tiempo, aún no lo había encontrado. Un propósito. La razón de todas sus batallas. Lo más cerca que había estado de eso fue una agitación en su corazón cuando conoció a Esparda. Tal vez si hubiera podido ir con él cuando se enfrentó a Mundus, sacudió la cabeza. El pasado se había ido. Pensar en eso ahora no tenía sentido. Esparda se había ido ahora, fuera del alcance de cualquiera. Pero su hijo estaba aquí. Todos estos milenios de lucha no le habían traído la paz, ni habían cambiado nada para mejor para la raza demoníaca. Lo que Nevan sugirió era un anatema para el camino demoníaco. Sin embargo, ¿era nuevo? Curiosidad, respondió la reina Berserker. ¿Qué es la humanidad, de todos modos? Apretó el puño. Dante es solo medio demonio. Sin embargo, es mucho más poderoso que nosotros, a pesar de que somos de sangre pura. Los humanos son frágiles, cobardes, pero, sobre todo, son desleales y débiles. Corren a la primera señal de peligro y se abandonan unos a otros para salvarse. Supuestos amantes y hermanos, que se abandonan unos a otros cuando les conviene. ¿Cómo puede la presencia de la humanidad dar algún tipo de fuerza? Nevan, cuya curación acelerada había reparado su piel dañada, se frotó la garganta ligeramente. Las palabras de Valkyrie habían tocado una fibra sensible para ella. Una imagen de Dante con esa miserable y maldita puta apareció en su cabeza. Ella debería ser la que estuviera a su lado, no Goldwitch. Sin embargo, sus intentos de separarlos habían fallado. No solo eso, Goldwitch había visto a través de ellos, había visto más allá del exterior demoníaco de Dante, quien era realmente. Y. Estaba el hecho de que Dante la había elegido. Al igual que Esparda había elegido a un humano, hace mucho tiempo. Nevan no entendía por qué, pero reconocía que había algo en los humanos que no había sido capaz de comprender. Si tanto quieres saberlo, dijo, entonces obsérvalos. Habla con ellos. Vive entre ellos. Los ojos de la violenta reina se abrieron con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Y qué encontraré si lo hago? Nevan se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Si encuentras la respuesta a tu pregunta, házmelo saber. Yo también tengo curiosidad. Pero mientras tanto, no les hagas daño. Desharías todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Valkyrie salió de su ensoñación. Por desagradable que fuera, estaba atrapada allí por ahora. Con ella y los otros miembros del consejo ayudando, la reconstrucción había llevado solo 2 días. Las cosas habían vuelto más o menos a la normalidad para los humanos, hasta donde ella podía decir. O tan normal como podían ser con 5 demonios, viviendo en su asentamiento con ellos, en cualquier caso.
Al mirar por encima, vio a un grupo de habitantes del pueblo que pasaban por allí haciendo sus negocios. Hicieron una reverencia mientras pasaban apresuradamente. Valkyrie puso los ojos en blanco. Aunque los trataban más o menos como salvadores, la mayoría de los humanos todavía les tenían miedo. Por regla general, les daban a los 5 un amplio margen, en particular a Malevar y a ella misma. Al menos podía simpatizar con ellos por evitar al primero. Malevar la serpiente era famoso por su astucia. En circunstancias normales, lo mataría tan pronto como sus caminos se cruzaran. Pero por ahora, eran aliados, a regañadientes. Lo que en realidad la llevó de nuevo a la razón por la que se sentía ligeramente irritada cuando los habitantes del pueblo la evitaban. ¿Realmente la estaban poniendo al mismo nivel que esa maldita serpiente? En primer lugar, no tenía ningún interés en matarlos. Eran demasiado débiles para dar una buena pelea. Como era de esperar, Nevan era bastante popular, especialmente entre los hombres. Sin ninguna razón en particular, Valkyrie golpeó la piedra en la que estaba sentada con un dedo, un poco más fuerte de lo que quería, lo que provocó que apareciera una grieta en ella. Definitivamente no estaba celosa de la atención que estaba recibiendo la súcubo. Eso sería absurdo. Iris era la menos intimidante de los 5 físicamente, lo que significaba que al menos algunos de los humanos también conversaban con ella de vez en cuando. Curiosamente, era el gigante imponente, Atlas, a quien más se acercaban. Por alguna razón, los humanos no le tenían miedo y sus hijos a menudo jugaban con él trepándose a sus hombros. Al propio Atlas no parecía importarle nada de esto. Lo que significaba que, Valkyrie era en realidad el miembro menos popular de los 5, a excepción de Malevar. Absurdo. Si hubiera hecho las cosas como siempre, esto no habría sucedido. La forma habitual era conquistar el lugar y lograr que todos la reconocieran como líder. Los guerreros eran respetados por sus hazañas en la batalla. Si los habitantes del pueblo la hubieran visto pelear de primera mano, habrían sabido tratarla con la debida deferencia. Espera un segundo. ¿No habían estado grabando todo? Los habitantes del pueblo la habían visto pelear en sus pantallas. ¿Eso significaba que los otros miembros de la camarilla la habían eclipsado en el campo de batalla? Imposible. Simplemente no podía ser. Pero tal vez, se había estado conteniendo inconscientemente. Ella lo tenía, ¿no? Mientras su mente comenzaba a entrar en modo de sobrepensamiento, repasando cada uno de los movimientos que había hecho durante la pelea y analizando lo que podría haber hecho mejor, no se dio cuenta de que un humano la estaba mirando. Dicho humano estaba espiándola por la esquina de un granero detrás del cual se estaba escondiendo. Tragó saliva levemente, nervioso. En la pantalla era una cosa, o desde la seguridad de una multitud. Pero verla en persona era completamente diferente. Aún así, estaba bastante lejos. No solo eso, apenas podía verla, ya que estaba detrás de ella, y sus alas, incluso cuando estaban plegadas, cubrían la mayor parte de ella desde ese ángulo. Sus ojos se dirigieron a otro edificio a unos pocos metros de distancia. Si pudiera ponerse a cubierto, podría tener una mejor vista de ella desde el costado. Una vez más, tragó saliva. ¿Podría llegar allí sin que lo vieran? No se había movido en un tiempo. ¿Tal vez estaba perdida en sus pensamientos? No. Él negó con la cabeza. Había visto las imágenes de ella. Decir que era increíblemente hábil sería quedarse corto. Los cazadores profesionales que a veces iban a Operó podían oír a la gente que se acercaba a ellos por detrás incluso a metros de distancia. Y ella estaba en un nivel completamente diferente incluso en comparación con ellos. No había forma de que él pudiera evitar ser detectado. Pero aún así, quería al menos ver su cara. Ella estaba de su lado, ¿verdad? Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, ella salió corriendo de su escondite y se escondió detrás del otro edificio. Lo logré. Justo cuando se estaba felicitando, miró desde detrás de la esquina y vio que ella ya no estaba allí. ¿Qué? Tienes mucho descaro al intentar acercarte a mí por detrás, humano. Casi se le subió el corazón a la boca. Al darse la vuelta, encontró a la demonio parada justo detrás de él. ¡Guau! Se tambaleó y cayó hacia atrás, conmocionado. Con el corazón latiendo como un bombo, miró al demonio. Era cierto. Era una vista mejor. De hecho, era mejor de lo que hubiera podido soñar. Estaba justo frente a él. No en una pantalla, sino en persona, y más cerca de lo que se hubiera atrevido a llegar. De repente, se dio cuenta de lo imponente que era. Debía de medir 7 u 8 pies de altura, más que cualquier humano que hubiera visto.
Su figura era inequívocamente femenina, con sus suaves curvas y su gracia ágil. Sin embargo, estaba lejos de ser delicada. Sus poderosos músculos estaban a la vista. Sus 4 brazos eran delgados y tensos, mientras que sus muslos eran lo suficientemente gruesos como para triturar piedras. La mayor parte de su torso, junto con sus antebrazos, manos, espinillas y pies, estaban cubiertos por una armadura dorada que milagrosamente parecía fusionada con su carne, como si hubiera crecido de ella. Su cabello, igualmente dorado, en realidad ardía ligeramente, y ocasionalmente saltaban chispas de él. Dobladas en su espalda había 4 alas. El hecho de que tuviera 2 pares de ojos lo desconcertó al principio, pero a pesar de esto, se encontró pensando que no era desagradable en absoluto. El llamado Nevan era atractivo, pero a Valkyrie lo describiría como hermosa. Una vez más, tragó saliva. Quedó congelado en el lugar y no pudo moverse. Los ojos de la demonio se entrecerraron levemente. Al principio, temió que estuviera enojada, pero un momento después, se dio cuenta de que estaba confundida. El hecho de que tuviera 4 ojos dificultaba leer sus expresiones. Permaneces en silencio, humano, pero puedo escuchar tu corazón. Lo miró fijamente durante un rato, como si fuera un rompecabezas que estaba tratando de resolver. Te acercaste a mí por detrás, ¿será posible que planearas atacar? El rostro del chico palideció de inmediato. De alguna manera, recuperó la voz y sacudió la cabeza frenéticamente mientras levantaba las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. ¡No! No, en absoluto. Solo quería verte, eso es todo, soltó. Solo después de haber hablado se dio cuenta de lo que acababa de decir. La demonio observó cómo las mejillas bronceadas del muchacho se enrojecían y sus ojos se abrían de par en par mientras luchaba por mantener el contacto visual con ella. Le resultaba difícil calcular la edad de los humanos, ya que ella no era una de ellos. Esto se agravaba por el hecho de que ella era lo suficientemente mayor como para que incluso el más viejo de los humanos fuera apenas un jovencito para ella. Tenía la idea general de que este era mayor que un niño según los cálculos de los humanos, pero no un hombre adulto. Entonces, de todos los humanos, el que se atrevió a acercarse a ella fue este jovencito. ¿Por qué? Preguntó ella. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué deseabas verme? Para ella, era una pregunta perfectamente normal, que no podía interpretarse de otra manera que en su sentido literal. Sin embargo, desconocía las emociones humanas y el significado que sus palabras podían tener para el muchacho. Por eso, se sorprendió al ver que su rostro se sonrojaba aún más. A pesar de ello, hizo todo lo posible por responder con la mayor sinceridad posible. Yo, vi los vídeos de la batalla. Eres increíblemente fuerte. No he visto a ningún cazador ni a ningún Grimm que pudiera hacer el tipo de cosas que tú hiciste. Así que, supongo que solo quería verte de cerca, al menos una vez. Como era de esperar, su respuesta terminó siendo algo que llegó a la guerrera demonio. La comprensión apareció en sus ojos y asintió levemente. Ya veo. Querías rendirle el debido homenaje al guerrero más fuerte. Puede que todavía haya esperanza para tu especie. ¿Qué? El chico estaba a punto de corregirla, pero se detuvo. Ella había entendido mal lo que quería decir, pero tal vez eso era lo mejor. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. ¿Cómo te llamas? Recordando sus modales, el muchacho se puso de pie e inclinó la cabeza. Oh, soy Oscar. Oscar Pine. Trabajo como peón de granja aquí. El cultivo de alimentos, la demonio pareció meditarlo un rato. Para un humano, supongo que es una profesión tan noble como cualquier otra. Oscar luchó un poco, pero logró pronunciar sus siguientes palabras. ¿Cómo te llamas? La demonio le dirigió una mirada regia. Soy Valkyrie, gobernante del Salón de los Muertos. ¿Salón de los Muertos? Repitió Oscar, mientras la miraba con asombro. Al no estar familiarizado con los demonios ni con sus cuentos e historia, asumió que era un título figurativo dado a alguna orden de élite de demonios, tal vez de alguna manera un equivalente a lo que podría ser una orden especial de cazadores en Remnant. Pero, una vez más, no tuvo tiempo de pensar en ello. Valkyrie ya se había dado la vuelta y había comenzado a alejarse. Después de dar unos pasos, se detuvo y se dio la vuelta, con una mirada molesta en su rostro. ¿Y bien, qué haces ahí parado? ¿Qué quieres decir? Valkyrie lo miró como si estuviera mirando a una niña que no entendía ni lo más básico, lo cual, para ser justos, era así, dado su punto de vista. Te presentaste a ofrecer tus servicios como escudero, ¿no es así?
En el mundo de los demonios, era costumbre que los habitantes de un territorio que habían sido derrotados se presentaran por su propia voluntad y ofrecieran su lealtad al conquistador. Si bien aquí obviamente habían hecho las cosas de manera un poco diferente, a Valkyrie le parecía perfectamente lógico que, dado que ella era la más fuerte de los 5 en el campo de batalla, los humanos se presentaran voluntariamente para servirla. Oscar parpadeó unas cuantas veces, rápidamente. Él no había planeado convertirse en su escudero. Dicho esto, tenía miedo de explicarle eso. Esa espada dorada suya era más alta que todo su cuerpo y parecía que pesaba al menos 10 veces más. En otras palabras, no tenía intención de recibir un golpe de ella. Pero lo que era aún más aterrador era que una parte de él no estaba asustada en absoluto, sino emocionada. Desde el principio, la violenta reina del campo de batalla lo había cautivado cuando vio las imágenes. Sin duda, todos los 5 eran increíblemente poderosos y sus hazañas en combate eran tan hipnóticas como aterradoras. Pero, por alguna razón, ella había sobresalido entre ellos. Al principio, al ver a estos seres alienígenas masacrar a los Grimm, no tenía idea de qué esperar. Pero cuando le dijeron que estaban allí para protegerlos, sintió curiosidad. Todos estos pensamientos tardaron menos de un segundo en pasar por la cabeza de Oscar, pero de alguna manera, se sintió como una eternidad. Los ojos de Valkyrie parecían estar a punto de entrecerrarse de fastidio. Sí, lo hice, dijo el chico en voz alta. En el momento en que dijo esas palabras, su corazón se aceleró. No tenía ni la menor idea de en qué se había metido, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Pues date prisa, no toleraré la pereza. Ese sí. Oscar se apresuró a seguirle el ritmo, incluso cuando ella comenzó a caminar a grandes zancadas. Juntos, los dos se adentraron más en el pueblo. Entonces, ¿dónde es que en tu pueblo se sirve la mejor comida? Ah, ¿te refieres a una posada? Conozco el lugar perfecto.